Bienvenidos, shalom, bendiciones a todos. Quien te habla, Valeria Berberge, esposa del pastor Agustín Berberge de la congregación Zarza Ardiente, Casa de Israel. Aquí estamos en Paso de los Libres, Corrientes, Argentina, en la calle Arnaldo Roja, ex Tucumán 745, y nuestros días de reuniones son los días martes y jueves a las 19:30 y los días sábados a las 16 horas. Sean todos bienvenidos a este programa que se titula Tiempo de Cosecha, uno comprender las escrituras de lo que Pablo escribía a sus hermanos en Roma. Hemos sido contaminados, ¿sí? Y hemos profanado el templo de Adonai, que somos nosotros, ¿sí? Porque hoy no hay templo y la palabra dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo y este cuerpo es santo porque su templo es santo y que es suyo. O sea que ni siquiera nuestro es. Entonces, esto es muy interesante cuando nosotros tenemos la humildad de reconocer que no somos de nosotros mismos, sino que somos de Dios, que Él nos creó con un propósito, y por en cuanto nosotros no podemos poner en el templo de Él nada que sea profanado, ¿sí? O nada que sea inmundo, porque realmente vamos a estar contaminando su templo, ¿sí? Porque muchos dicen, bueno, es mi cuerpo, yo hago lo que quiero porque es mi cuerpo. No, ni siquiera tu cuerpo es, ni siquiera es mi cuerpo, porque es cuerpo, es el templo del Espíritu Santo de Dios y dice que es de Él. Esto es tremendo, ¿verdad? Porque Él nos va a pedir cuenta por su templo, no me va a pedir cuenta por mi cuerpo, me va a pedir cuenta por su templo, que hice con el templo, ¿sí? Gloria al Señor, que Él ha creado para manifestar su gloria en esta tierra. Así que comprendiendo esto, vamos a leer desde el principio, pero vamos a avanzar, porque ayer no nos movimos de la primera parte, que dice recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Ya hablamos que la palabra del Señor no es para contienda, ¿sí? Sino que es para obedecerla. Es lo que, en otras palabras, lo que Pablo nos quería transmitir a sus hermanos. Y siempre digo, las epístolas tanto de Romanos como de Filipenses, los Corintios, son correos privados, ¿sí? Que no fueron escritas para nosotros, ¿sí? Como argentinos, siempre digo, correntinos o libreños, fueron escritas para nuestros hermanos, ¿sí? Los que habitaban en Jerusalén, ¿sí? Y por supuesto en Roma en este tiempo. Y nosotros ahora tenemos que entender cuál era la situación que ellos estaban viviendo. Entonces dice, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres, el que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios lo ha recibido. ¿Tú quién eres? Que juzga al criado ajeno, para su propio Señor está en pie. O cae, dice, pero está firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día y otro juzga iguales todos los días. Gloria al Señor. Uno dice, esté plenamente convencido, gloria al Señor, ¿sí? Convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor no come, porque da gracias a Dios, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para nuestro Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo, porque está escrito, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, dice. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Muy bien, aquí podemos ver, ya hablábamos ayer en el programa anterior, hablábamos justamente de lo que justamente de lo que es la comida, ¿verdad? Y ya explicábamos todo este tema. No voy a entrar a explicar nuevamente porque me voy a atrasar muchísimo, pero vamos a avanzar. Y hoy vamos a hablar del día, porque uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días.
Y esto es muy interesante, porque este capítulo 14, déjeme decirlo que este capítulo 14 fue realmente tan mal interpretado que nos han dicho podemos comer de todo, porque el Señor con la oración santificamos, eso también vamos a hablar hoy. Em, y no hay día porque el Shabbat ya no está vigente porque cada uno juzga los días, todos los días igual y otro un día. No está hablando del Shabbat. Primero y principal, cuando nosotros estudiamos la palabra o enseñamos la palabra tenemos que saber el contexto. Y el contexto de Romanos 14, ¿sí? Después de todo lo que ya nos vino hablando Pablo, porque ya vimos desde el capítulo 1 al capítulo 13 completo, en el capítulo 14 Pablo entra a explicar a los hermanos, ¿sí? Que no, como dice la palabra, que no estén contendiendo por causa de opiniones, sobre opiniones, que si como o que si no como, o que si fue cortado con el mismo cuchillo tal comida, o que si me invitaron, o que no, por todo este problema, este era un problema, ¿sí? De los hermanos judíos que se convertían a Cristo y los gentiles que se convertían a Cristo. Muchas veces los gentiles que se convertían a Cristo eran más exigentes en no ofender a Dios y ya se sobrepasaban del cuidado, y es lo que pasó con los judíos, sí, con nuestros hermanos. Por eso es que el Señor muchas veces le dice, ayer ya hablamos, ayer fue maravilloso el programa, sí, que el Señor le dice, ustedes guardan los mandamientos de hombre y hacen vano el mandamiento de Dios. Ya vimos todo esto, ¿verdad? Entonces podemos ver aquí algo muy interesante porque Pablo le está hablando de aceptar al otro, ¿sí? Si el otro dice, bueno, no voy a comer esta parte de la vaca, ¿sí? Porque sabemos que la carne vacuna es una carne permitida por la ley dietética del Señor, Levítico 11. Entonces, si un grupo de hermanos dice, bueno, yo no voy a comer esta parte porque había un grupo de judíos que una parte del animal, sí, de la mitad para atrás no comían, que es para nosotros la mejor parte porque está, está el lomo, está la pulpa, está todo ahí, lo más rico. Para nosotros, bueno, ellos esa parte de la mitad para atrás no comían. Entonces, si yo no como una parte porque yo creo o porque entiendo tal cosa y la palabra no me dice, ahora mi creencia o mi tradición o mi cultura me enseñó a no comer una parte, pero Dios nunca dijo, porque el Señor dijo que el animal vacuno tiene pezuña en die rumía, es carne permitida para comer el ser humano. Entonces, había un cierto grupo que no comía, entonces había una pelea aquí de si comemos esto, si no comemos lo otro, pero aquí no está hablando Pablo de cerdo, ni de rata, ni de serpiente, no, porque ellos eran judíos y la disputa era de cómo comer o cómo separar los alimentos, ¿sí? No era el que si se puede comer cerdo, si se puede comer rata o si se puede comer serpiente. No era ese el problema, no era ese el problema en el primer siglo, porque Pablo estaba convencido realmente y era un erudito, era en cuanto a la ley fariseo, ¿sí? Y respetaba a rajatabla, como decimos nosotros, la Torá de Adonai, ¿verdad? Entonces, cuando a él lo quisieron llevar preso, ¿sí? O incluso cuando lo quisieron matar, que casi lo mataron y lo sacaron fuera de Jerusalén, Pablo defendió su fe, diciéndole a sus hermanos, yo guardo excelentemente la Torá, lo que pasa es que ustedes están guardando la tradición de los hombres, que ellos pegaron a la Torá, entonces ese era el problema, por eso Yahshua dijo, yo no he venido a abolir la Torá ni los profetas, yo he venido a cumplirla. Entonces el problema aquí fue que ellos querían que sus hermanos, los que se convertían a Cristo, querían que ellos guardaran las comidas, ¿sí? Y los mandamientos de las tradiciones de sus vidas, ¿sí? Como ellos los guardaban, ¿sí? Entonces,
De última, yo creo que ellos no lo hacían mal, lo hacían realmente porque eran celosos de Adonai, pero ¿qué pasaba? Invalidaban la Torá, porque si ellos guardaban la Torá y hacían también lo que ellos creían que era bueno, ¿sí? No creo que esté mal, porque si usted hace lo bueno, ¿sí? Y además guarda la Torá, no está mal, porque realmente si usted cree que debe ayunar 5 veces a la semana, bueno, ayune, está por usted, pero no es un mandamiento que ayune 5 veces a la semana. El ayuno siempre fue una decisión del ser humano, sí, en cuanto a situaciones, salvo el ayuno de Yom Kippur, que es una vez al año. Entonces, aquí dice Pablo, uno hace diferencia entre día y día y otro juzga iguales todos los días. Entonces, yo me imagino, ¿verdad? Como hablábamos ya ayer en el programa anterior, que les llegó, porque digo, como comentaba ayer, tenemos la carta de Pablo a nuestros hermanos en Roma, pero no tenemos la carta que les llegó a Pablo de nuestros hermanos en Roma. Entonces no sabemos cuál era cuál era la queja o cuál era la situación que ellos le escribieron, ¿sí? Para que Pablo le contestara esta carta que nosotros la tenemos en mano. Entonces supongo que le dijeron, para prefigurar la historia, ¿verdad? Supongo que le dijeron a Pablo, mira Pablo, acá hay problemas porque este grupo de hermanos sí dice que nosotros debemos ayunar los martes y los viernes, y este otro grupo dice que debemos ayunar los lunes y los jueves. Pero nosotros no queremos ayunar ni los lunes, ni los martes, ni los jueves, queremos ayunar el domingo. Y hay otro grupo que no quiere ayunar ningún día y quiere ayunar cuando sienta en su corazón que Dios le diga. Entonces Pablo le dice, reciban al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Si este grupo, que había un grupo de fariseos, ¿sí? Que tenía la costumbre de ayunar 2 veces por semana, ¿sí? Vamos a ver en Lucas 18:11, ahí nos habla de esto. Gloria al Señor. Lucas 18:11-12 dice así. Dice, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Dice, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y cualquiera que se humille será enaltecido. Muy bien. Entonces, aquí la palabra, por eso siempre te digo que la palabra se defiende por sí sola. Nosotros no tenemos que defender absolutamente nada, porque cuando enseñamos y estudiamos, nos damos cuenta que la palabra por sí sola se defiende. Y podemos ver que los fariseos ayunaban 2 veces por semana. Entonces aquí en Romanos 14 el problema no era el Shabbat, porque el contexto no es el Shabbat, el contexto es la comida, ¿sí? Cómo comían, ¿sí? Lo que no querían comer carne por no contaminarse, o comprar en cierto lugar, ¿sí? Porque de repente la carne no sabían si estaba contaminada, profanada, qué es lo que estaba sucediendo. Y los que querían ayunar, ¿sí? O exigían a sus hermanos, bueno, ustedes están entrando a la fe, ¿sí? Bueno, ahora deben ayunar martes y jueves. Entonces tenían problema, no querían ayunar de repente ese día. Entonces Pablo le dice, uno hace diferencia entre día y día. ¿Quién era el que hacía diferencia entre día y día? Los fariseos, ¿sí? Para el ayuno, está hablando de eso. Entonces dice, otro juzga iguales todos los días. Dice, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente, ¿sí? Entonces dice, el que hace caso del día lo hace para el Señor, ¿sí? O sea, si yo tengo un propósito, ¿sí? De ayunar, por ejemplo, lunes y viernes, lo hago para el Señor, ¿verdad? El que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. Me explico. El que ayuna lunes y viernes, por ejemplo, yo digo, bueno, yo voy a ayunar lunes y viernes, lo hago para el Señor. El que no ayuna, no lo hace para el Señor, dice, ¿sí? Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come. Está hablando, ¿verdad?, de la comida y del ayuno, porque da gracias a Dios, y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios, ¿sí?
Entonces, hay personas que tienen la costumbre de ayunar siempre por lo mínimo una vez al mes, ¿sí? Nos pasa como congregación, mínimo una vez al mes ayunamos. Hay personas que no ayunan nunca y no por eso son mejores o peores que uno o que otro que ayuna todo el tiempo. Porque dice el Lucas, donde leímos, Lucas 18, 12, dice, en el 14 dice que, en el 13, perdón, dice que el publicano se golpeaba el pecho diciendo, sé propicio a mi pecador. Entonces, si el ayuno no nos va a ayudar a humillarnos y al contrario nos va a enaltecer sobre el otro, entonces no nos sirve ese ayuno. Entonces, esa pelea que había era por vanagloria o por exaltarse cierto grupo, ¿sí? Nosotros ayunamos tal día y ustedes no ayunan. Y ya lo vemos también en la palabra, en la parte que dicen que los fariseos les preguntaron, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Y los discípulos de Juan sí ayunan. O sea, siempre hubo este problema, pero nunca fue el problema el comer cerdo, el comer serpiente o el comer rata, no, nunca fue ese problema en las escrituras. Podemos ver que todos nuestros hermanos, ¿sí? Los apóstoles y los discípulos eran judíos y los que entraban, ¿sí? Se convertían a la fe en Yeshua, que era justamente la Torá. No había el problema porque la Torá dejó de vivirse, ¿sí? En el año más o menos después del año 70 que fue destruido el templo por el emperador Tito. Entonces nuestros hermanos los judíos eran perseguidos y el que guardaba Shabbat era muerto y el que hacía tal cosa conforme a la Torá era muerto, eran perseguidos. Entonces se dejó de guardar. ¿Pero por qué? Por una profecía, y la profecía está en Daniel. Ya lo vimos ya en otros programas. Entonces, y por la misma profecía, sí, hoy se está cumpliendo el guardar la Torá nuevamente. ¿Por qué? Porque todo lo que se hace debajo del sol ya fue dicho, ¿sí? O sea, que la Torá se iba a dejar de guardar y que la Torá se iba a volver a guardar antes de la venida de Yeshua, y esto está sucediendo desde el año 2008, 2009, 2010, ya lo hablamos de esto. Entonces podemos ver que el problema aquí era justamente el día, ¿verdad? Que algunos le exigían al otro y otros no querían guardar o querían guardar otro día. No está hablando de Shabbat. Entonces, el que lee la palabra fuera de contexto y sin entender, ¿sí? que las escrituras no fueron escritas para nosotros, ¿sí? Porque a mí no me llegó un correo, ¿sí? donde yo abrí y leí esto para firmado, ¿sí? o destinado a mi nombre. No, en absoluto. Esto fue para nuestros hermanos en Roma. Entonces, justamente dice en el versículo 7, ¿sí? Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú que juzgas a tu hermano, o tú también que menosprecias a tu hermano, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Muy bien, aquí podemos ver que cuando peleamos, ¿sí? por opiniones, somos débiles en la fe, ¿sí? Porque, ¿cuál es el problema si el otro ayuna 3 veces por semana o 2 veces y yo no ayuno nunca? Para el Señor no lo hago y el otro lo hace para el Señor. Sí lo hace con humildad, ¿verdad? Porque vimos justamente que el fariseo ayunaba y se exaltaba. En Mateos 9:14, vamos a leer Mateos 9:14, dice así. 9:14-15 dice así. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Aquí está lo que hablábamos recién, ¿verdad?
Dice, Yahshua les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Muy bien, aquí justamente estaban los fariseos preguntando, ¿sí? Al Señor, ¿por qué tus discípulos no ayunan nunca? ¿Sí? Gloria al Señor. En Isaías 45, podemos ver 22 y 25. Vamos a Isaías 45, 22. Ya vamos a una alabanza enseguida. Isaías 45, 22 y 25 dice así. Del 22 al 25. Dice, mirad a mí y sed salvo todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua, y se dirá de mí, ciertamente en Yahweh está la justicia y la fuerza. A él vendrán y todos los que contra él se enardecen serán avergonzados. En Yahweh será justificada y se gloriará toda la descendencia de Israel. ¿Sí? Gloria al Señor. El Padre, ¿sí? Nuestro Dios le dio, como hablábamos ayer, la ley a Moisés. ¿Sí? Moisés fue un escriba nada más. No fue Moisés quien dijo, bueno, el animal que tiene pezuña en día y no rumía, no se puede comer. No, él no dijo, lo dijo Dios. Por boca de Dios salió eso y lo escribió Moisés. Entonces, Él es el que va a exaltar a Israel, Él es el que va a llamar a Israel desde todas las naciones de la tierra, Él es el que va a bendecir a Israel, ¿sí? En 2 Corintios 13:8, vamos a ver, 2 Corintios 13:8 dice así. Porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Nada podemos contra la verdad. Ahí lo está diciendo justamente una vez más Pablo, nada podemos contra la verdad, ¿sí? Sino por la verdad. Por la verdad de Dios podremos hacer todo lo que queremos hacer o lo que Dios pone en nuestro corazón hacer. Un débil es aquel que no tiene firmeza aún en la fe o conforme a un asunto, ¿sí? Que está pensando, ¿sí? Si realmente es bueno o no seguir en el camino del Señor. Ese es un débil en la fe. Muy bien, aquí podemos ver que si yo, por ejemplo, que guardo la Torá, ¿no? Que guardo Shabbat, que no como nada inmundo según la palabra, como el cerdo, como el carpincho, como que en otro tiempo sí lo comía, ojo. Pero viene un hermano que recién se convierte, ¿sí? Y quiere vivir esto, la restauración de Israel, ¿sí? Y me ve a mí, este era el problema, ¿sí? Me ve a mí que de repente estoy comiendo, no sé, me trajeron el pan de San Cayetano, por decir algo, que acá que se guarda esa fiesta en mi ciudad. Y yo agarro, ¿verdad? Porque yo creo que el bendecir santifica el pan, que fue profanado, ¿sí? Entonces, viene un hermano y me dice, pero Valeria, ¿por qué estás comiendo? Este era el problema que estaba sucediendo, ¿sí? Porque muchas comidas eran consagradas a los ídolos en aquel tiempo, ¿sí? Entonces, cierto grupo prefería no comer, ¿sí? Para no profanar el cuerpo de Adonai, de Dios. Entonces, si lo que yo como va a hacer tropezar a mi hermano en la fe, entonces no lo puedo hacer, ¿verdad? Y ciertamente el hacer eso no me permite la palabra, aunque en Timoteo dice, ¿sí? Y esto también lo vamos a estudiar ya más adelante. Entonces podemos ver que el cuidado aquí de Pablo era, tengan
tengan cuidado, sí, valga la redundancia la palabra, tengan cuidado de no hacer tropezar al débil en la fe. Porque si él está entrando y, y sus vivencias, ¿sí? O ustedes que ya están crecidos, lo exigen. Por ejemplo, nosotros tenemos hermanos en la congregación que no guardan el Shabbat, que no guardan porque no entienden, que no guardan porque no les es revelado, que no guardan porque le parece que no deben guardar, pero no por eso le desechamos. No, 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 lo enseñamos y ellos saben que están enseñados. Y si no lo guardan, ya queda sobre cada uno, porque yo no voy a dar cuenta de nadie. Por eso leían por nadie, yo voy a dar cuenta por mi vida y por mi familia. Entonces, por eso ya leíamos en San Mateo 5:17 que dice, el que quebranta uno de estos mandamientos muy pequeños, y así lo enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Pero el que los guarda y el que los enseña será llamado grande en el reino de los cielos. Entonces no está hablando la Torá de salvación, está hablando de honra y de galardón. Porque no sé si usted sabe que cuando nosotros nos vayamos, ¿sí?, con el Señor, recibiremos nuestros galardones. Y hay personas que han hecho muchas cosas en la tierra, pero aún así serán llamados pequeños en el reino de los cielos. Entonces, porque Yahweh no mira como mira el hombre, Yahweh mira el corazón. Y esto es tremendo, que nos vamos a dar muchas sorpresas, ¿sí? Pero no obstante seremos salvos, porque de eso realmente trata la Escritura. Seremos salvos por fe. Todo aquel que cree. Gloria al Señor. Vamos a estudio, sí, que estamos meditando justamente en Romanos 14 y vamos a leer el versículo, estábamos en el 12, ¿sí? De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí, ¿sí? Volvemos a lo mismo antes de avanzar, ¿verdad? Si yo ayuno, ¿sí? Y tú no ayunas, o tú ayunas y yo no ayuno, o tú ayunas martes y jueves y yo ayuno solo lunes, o si yo ayuno una vez por mes y tú ayunas 5 veces al mes, ¿sí? Tú darás cuenta a Dios por tu vida y yo daré cuenta a Dios por mi vida, ¿sí? Entonces, por eso Pablo le exhortaba, ¿verdad? O sea, no pongamos tropiezo al débil, ¿sí? Imagínense si yo voy y le digo a mi hermano, ¿sí?, de mi congregación, que guardamos la Torá, ¿verdad? Le digo, mira, si no guardas Shabbat vas a ir al infierno. Y lo estoy condenando a algo que no es cierto, porque es justamente el guardar el Shabbat no es para salvación, ¿sí? Tiene que ver justamente con el plan divino de bendición, prosperidad, multiplicación y abundancia en la tierra. No tiene que ver con salvación, ¿sí? No obstante, el Shabbat se guardará en el milenio, porque la palabra nos dice. Entonces, cuando ponemos tropiezo y tristeza, ¿sí?, en el corazón de nuestro hermano, ahí está el problema, ¿sí? Porque la palabra es enseñada, ¿sí? Y cada uno, conforme su corazón, la recibirá o no. Por eso es que Jeremías dice, escribiré mi Torá en sus mentes y en sus corazones, y yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Por eso también dice la palabra que muchos serán llamados grandes en el reino de los cielos y muchos serán llamados pequeños. ¿Por qué? Porque unos van a guardar la Torá y otros no van a guardar la Torá. Igual serán salvos, pero serán llamados pequeños. ¿Por qué? Porque dice, el que quebranta uno de estos mandamientos y así le enseña a los hombres, o sea, que quebrante los mandamientos, será llamado pequeño. No está hablando de salvación, está hablando de honra, ¿sí? Por las dudas, si alguien entró recién, repetí esa parte. Muy bien, entonces dice, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Y acá viene un versículo muy interesante que va a estar muy bueno meditarlo ahora. Dice así, yo sé y confío en el Señor Yeshua, que nada es inmundo en sí mismo. Oiga cómo fue traducido, vamos a ver esto porque es muy interesante y aquí es donde se agarran muchas personas que me dicen, no, pero Pablo dijo, ¿quién es Pablo? ¿Acaso Pablo es mayor que el Señor? No. Él fue elegido porque era un erudito, porque era en cuanto a la ley fariseo, porque era un hombre estudioso y podía recitar Isaías de memoria. Era un hombre que estudió a los pies de Gamaliel, fue elegido. Pablo, no había otro más indicado que Pablo para explicar, ¿sí? Y para guiar a sus hermanos del primer siglo. Esto es maravilloso. Entonces dice,
Yo sé y confío en el Señor Yahshua que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andás conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado no sea pues vituperado vuestro bien. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz, gozo y el Espíritu Santo. Muy bien. Aquí podemos ver, si vamos desde el contexto griego, ¿verdad? Porque tenemos que entender que el nuevo pacto fue escrito en griego. Entonces, la palabra aquí que encontramos, si usted va en la versión griega, ¿sí? Va a encontrar la palabra, acá donde dice justamente inmundo, ¿sí? Va a encontrar la palabra kainón, que es la misma palabra que se encuentra cuando Pedro le dice al Señor, nunca he comido nada kainón, ¿sí? Común o profano, que no es lo mismo decir común y profano que decir inmundo. Entonces, aquí fue traducido la palabra akasatos, ¿sí? Esta palabra en griego que significa inmundo. Pero la palabra que está aquí en el original griego es kainón, ¿sí? Que es común o profano. Ahora bien, lo leemos de esta manera. Así que no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Yahshua que nada es común o profano, o que nada es profano en sí mismo, mas para el que piensa que algo es común o profano, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andás conforme el amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Aquí es donde dicen nuestros hermanos los cristianos que Pablo es el que vino a predicar a los gentiles y él nos enseña a comer de todo. O nos enseña que el Shabbat ya fue abolido. Y todo esto es una mala enseñanza y una mentira, porque no es así. Pablo jamás habló contra la Torá, jamás habló contra las instrucciones de Dios. Pablo era un celoso de la Torá de Dios, pero lo guardó como el Señor quería que lo guardemos, no como los religiosos que se convertían, pero seguían siendo religiosos y querían que sus hermanos que entraban guardaran de tal manera como ellos lo guardaban, pero de esa manera profanaban, o mejor dicho, hacían vano la Torá de Dios. Entonces Pablo nos está diciendo que se puede comer cerdo. Ahora, el hecho de haber traducido inmundo, eso trae confusión, ¿verdad? Porque nosotros sabemos que el cerdo es inmundo, conforme a Levítico 11, ¿sí? La lista de los alimentos dietéticos, ¿sí? O de la dieta de los hijos de Dios. Entonces podemos ver en Lucas 11, 47 al 44 al 47 dice así, porque yo soy Yahweh vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santo, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras almas, ¿sí? Algunas traducciones dicen personas, no contaminéis vuestras almas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Porque yo soy Yahweh, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santo, porque yo soy santo. Esta es la ley acerca de las bestias y de las aves, y todo ser viviente que se mueve en las aguas, y todo animal que se arrastra sobre la tierra, para hacer diferencia o separación entre lo inmundo y lo limpio, entre los animales que se pueden comer y los animales que no se pueden comer. Muy bien. Eso dice Moisés, escribe Moisés, ¿sí? Dado por Dios, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué dice Pedro? Primera de Pedro 1, 13, 19 al 19 dice así. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrio y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Yahshua sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Antes,
teníamos deseo estando en nuestra ignorancia, ¿verdad? Antes hacíamos lo que nos parecía, lo que sentíamos en el corazón. Por eso muchas personas dicen, no, vos guíate por lo que dice tu corazón. Y lo que dice nuestro corazón nos puede llevar, ¿sí? O llevar, mejor dicho, a la perdición. ¿Por qué? Porque nuestro corazón es engañoso, dice la palabra. Y en el corazón está la voluntad. Entonces debemos buscar la buena voluntad de Dios. Por eso en las Escrituras dice que el Señor es el que da y el que produce la voluntad, ¿sí? En el ser humano. Entonces debemos pedir que por su buena voluntad hagamos las cosas. Si no, dice, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. ¿Dónde está escrito, sed santo porque yo soy santo? En Levítico 11, donde ya leíamos 11, 44 al 45. Ahí dice ser santo porque yo soy santo. ¿Y en qué contexto nos dice ser santo porque yo soy santo? En el contexto de las comidas. Entonces, cuando el Señor está hablando de lo que se puede comer y lo que no se puede comer, Él está hablando de santidad. ¿Me explico? Entonces, hay muchas personas que no pueden vivir una vida de santidad, ¿sí? Porque no están cuidando el templo. Sí, porque no es difícil. Yahshua dijo, mis mandamientos no son gravosos, mi carga es liviana y ligera, y mi yugo es liviano, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos hizo entender o creer o vivir un yugo pesado? La religión, ¿sí? La mala enseñanza. Eso nos hizo vivir un yugo pesado, porque vivimos enfermos. Vivimos en un montón de situación de adversidad. ¿Por qué? Porque no estamos guardando las instrucciones de Dios como fue escrito para nosotros, ¿sí? Muy bien. Gloria al Señor. Vamos a seguir un poquito ahí. Dice, porque escrito está, sé santo porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Nosotros recibimos de nuestros padres, ¿sí? Dice, una vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Muy bien. Entonces podemos ver en Génesis 7:2, vamos a ver un poquito esto, porque esto es muy interesante poder comprender esta parte. Génesis 7:2, gloria al Señor, dice así. Génesis 7:2 dice, de todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra, mas de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. Aquí podemos ver que ya antes del diluvio, el Señor le manda a Noé, ¿sí?, a separar 7 parejas de animales limpios. ¿Por qué? Porque cuando terminaba el diluvio y Noé iba a bajar del arca, ¿sí?, él tenía, justamente vamos a leer aquí que hizo un sacrificio y tenía que comer. ¿Y qué iba a comer? Los animales limpios, ¿verdad? Entonces Génesis 8:20 dice así. 8:20 al 21 dice así. Dice, y edificó Noé un altar a Yahweh y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Yahweh olor grato, ¿sí? ¿Por qué? Porque Noé edificó un altar, ¿sí?, de todo animal limpio y de toda ave limpia. Ese fue el altar que ofreció Noé. Entonces, ¿qué dice la palabra? Y percibió Yahweh olor grato. Entonces, yo sé que a mucho le cuesta horrores y que a mis hermanos, sí, en Cristo, a mucho le cuesta tremendamente dejar el cerdo, dejar el jamón, dejar todas estas cosas. Sé que le cuesta. A mí, bueno, no me costó porque el Señor me reveló la Torá así, a mí, quizás al que uno le enseña por ahí le puede costar un poquito más, quizás, no sé, pero no fue mi caso. Yo cuando aprendí, cuando Dios me reveló la Torá, porque me reveló, me acuerdo como si fuera hoy, en las madrugadas de vigilia me revela la Torá, no fue difícil, ¿verdad? Lo dejé y punto. Hoy ya directamente no consumo absolutamente nada.
Sé que para muchos es difícil y no lo juzgo porque es un proceso, pero ciertamente cuando nosotros estemos dando alabanza, adoración y todo aquello que el Padre nos manda hacer, por ejemplo, en este momento el estudio, Él va a recibir olor grato de nosotros. ¿Por qué? Porque estamos ofreciendo en el altar animal limpio y ave limpia como hizo Noé. No volveré más a maldecir, dice, la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. La promesa que Dios hizo, ¿verdad? En Génesis 9, del 1 al 5, dice así. Dice, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicad y llenad la tierra. En otra parte, cuando estudiábamos en otros programas, veíamos que la Torah es para multiplicación, para bendición, ¿sí? Para sabiduría, para todo esto es la Torah. Y resulta que Noé hizo un altar de animal limpio y ave limpia y Dios le bendijo. Bendijo a sus hijos y no solamente lo bendijo, sino que le mandó a fructificar y a multiplicarse y llenar la tierra. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos en todo lo que se mueva sobre la tierra. Le dice, y todos los peces del mar en vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes os lo he dado todo. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Ahora bien, porque siempre hay estas cosas, ¿verdad? Que el que lee la escritura con la intención de desobedecer, siempre va a comprender lo que quiere. Dice, todos los peces del mar y toda en vuestras manos son entregados. En vuestras manos son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y las plantas verdes os he dado todo. Muy bien, Él nos ha dado todo, ¿verdad? Para mantenimiento. ¿Para mantenimiento de qué? Solamente de nosotros, no, de todo, también el ecosistema. ¿Por qué? Por ejemplo, sí, lo que hablo más es el cerdo, porque es el animal que se consume como una carne normal, ¿verdad? Entonces, el cerdo fue creado, dice, todo lo que Dios hizo fue bueno, por supuesto que fue bueno, porque el cerdo cumple una función importante, ¿sí? Y es un carroñero que limpia la tierra, porque come todo lo que se le atraviesa. Así es el cerdo. Entonces, dice, así como las legumbres y las plantas verdes os he dado todo. Ahora bien, yo le pregunto, usted come pasto, ¿verdad que no come pasto? Porque el pasto es para los animales. Entonces, todo nos ha dado para que podamos vivir en la tierra, ¿sí? El pasto nos ha dado, dice, plantas verdes. Sí, todas las plantas, pero todas, absolutamente todas las plantas son para comer. No, hay plantas que cumplen cierta función y no son para comer. Hay animales que cumplen cierta función y no son para comer. Porque es más, hay animales que nos pueden llegar a matar si lo comemos, ¿sí? Muy bien. En Deuteronomio 14:21, vamos a leer Deuteronomio 14:21, dice así. Gloria al Señor. Dice así, solo el 21 dice, ninguna cosa mortecina comeréis, al extranjero que está en tus poblaciones la darás. O sea, aquí esto es muy interesante. Quiero que preste atención en esta parte porque dice, ninguna cosa mortecina comeréis, al extranjero que está en tus poblaciones la darás. O sea, que la comida, ¿sí?, limpia es para los hijos de Dios, ¿sí? Ahora usted dirá, bueno, sí, Valeria, pero yo quiero guardar la Torá, pero mi vecina no guarda. Ella no guarda porque no le es revelado y porque no ha aceptado a Cristo y no le he revelado esta parte. Y está bien si no quiere comer como quiere. No hay problema, porque la palabra dice que al extranjero le vamos a vender, ¿sí? Le vamos a dar lo mortecino. Nosotros no podemos comer, encontrar un animal muerto
y lo veamos así, ay, mira qué lindo que está, un lindo, a ver, por decir algo, un lindo corderito. Y está muerto, ¿y por qué se habrá muerto? Pero recién se murió, está calentito. Bueno, lo vamos a degollar y lo vamos a... No, no podemos comer, ¿sí? O algo destruido por las bestias, no lo podemos comer. Aunque sea un animal puro, no lo podemos comer porque está muerto y no sabemos cómo fue muerto. Yo recuerdo, y recuerdo que me dolió muchísimo, hago paréntesis porque es un testimonio, que cuando yo criaba animales, se me murió una vaquilla, pero preciosa, hermosa, 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 gorda, grande, hermosa, un animal realmente lindo. Y se murió así como, se dio vuelta y se desmayó y se murió. ¿Qué le sucedió? Le agarró la tristeza y le mató. Pero yo no podía comer ese animal, ¿sí? Pero sé que hay carnicerías que compran esos animales, lo carnean, ¿sí? O lo faenan y lo venden. Entonces, hasta eso tenemos que tener cuidado donde compramos la carne, porque yo sé y sé lo que te estoy diciendo. Entonces, y él dice, podrá comerla véndela, dice, a un extranjero, porque tú eres pueblo santo, a Yahweh tu Dios. No cocerás el cabrito en la leche de su madre. Tú eres pueblo santo. Ahora bien, tú me dirás, no, pero Valeria, nosotros somos extranjeros, nosotros somos gentiles. Bueno, si tú quieres ser gentil, sea gentil. Yo no soy gentil ni soy extranjera porque el Padre dice que nosotros somos pueblo suyo, oveja de su prado. Vamos a leer Efesios 2:11, dice así. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha en mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esa era nuestra condición en otro tiempo, ¿sí? Ahora bien, en el capítulo 2 de Efesios 19 dice así. Así que ya no soy extranjero ni advenedizo, sino conciudadano de los santos y miembro de la familia de Dios. Aquí está clarísimo. Nosotros no somos extranjeros, no somos advenedizo, no somos gentiles, no podemos comer cualquier cosa porque somos hijos de Dios, ¿sí? Y fuimos limpiados y fuimos llamados a ser santos. Ahora bien, porque el que dice, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que dice, sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. ¿Sí? Muy bien, aquí nuevamente podemos ver que habla nuevamente de la comida, ¿verdad? Pero aquí Pablo no tenía una lucha de que si algunos comían cerdo, algunos comían rato, serpiente, como ya te dije anteriormente, ¿sí? Ellos sabían muy bien lo que deberían comer y lo que tenían que comer no era el problema era que la comida no se coma profanada o que no se compre en cierto lugar donde se vende cerdo y donde se vende carne. Este era el problema, porque los judíos, nuestros hermanos, eran tan estrictos que de repente veían un cerdo colgado y no iban a comprar la carne que estaba en la góndola porque no sabían si, oye, qué tremendo, pero esa es una realidad, no sabían si el cuchillo que cortó ese cerdo fue el mismo que se ocupó para cortar la carne. Entonces, ese era el problema, ¿sí? No es que se podía comer cerdo o no se comía cerdo, sino que no se contamine el cuchillo, porque donde ellos vivían había de todo tipo de personas, como en nuestro caso, ¿verdad? Hay personas en todo el mundo que guardan la Torá y hay personas en todo el mundo que no guardan la Torá. Entonces, esta era lo que estaba sucediendo. Y estábamos en el versículo 16 en adelante, pero el 16 dice así, no sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Muy bien. Ahora, bien, yo digo, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino
justicia, paz y gozo. Bueno, ¿qué es la justicia? ¿Sí? Sabemos que es la paz, sabemos que es el gozo. Conforme a la Escritura, ¿qué es la justicia? Vamos a ver en Deuteronomio 6:25, ¿sí? Porque nos encanta decir, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo. ¿Pero qué es la justicia? La justicia en Deuteronomio, en la Torá nos dice, Deuteronomio 6:25 dice, y tendremos justicia, ¿sí? Cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Yahweh nuestro Dios, como Él nos ha mandado. O sea, que seremos justos cuando guardemos la Torá, como Dios nos ha mandado. Ahí tendremos justicia. Eso es el reino de Dios. Justicia, paz y amor. Justicia, paz y gozo. Y el Espíritu Santo. Eso es la justicia. Por eso es justamente que el Señor nos manda a hacer justicia. ¿Y cómo hacemos justicia? Guardando la Torá de Dios, guardando sus mandamientos. Te digo que la Torá no es para salvación, la Torá es para vida, la Torá es para multiplicación, la Torá es para bendición y es para galardón. Por eso dice, el que quebranta uno de mis mandamientos muy pequeño y así enseña a los hombres será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Nuevamente, vuelvo y te repito, no dice que no será salvo, dice que será llamado muy pequeño. Estará, pero será llamado pequeño. Y dice la palabra que el que guarde y los enseña será llamado grande en el reino de los cielos. Gloria al Señor. Así que realmente que el Padre Eterno te bendiga y que podamos comprender en este tiempo la palabra del Señor y poder agradar al Padre como hijos suyos que somos. No somos gentiles, no somos extranjeros, no somos advenedizos. Muy bien, hay muchas personas que dicen, no, yo soy gentil, pues yo no tengo nada que ver con el pueblo de Dios. Muy bien, eso tendrán que dar cuenta a Dios. No me compete a mí solo me compete enseñar, ¿sí? Y saber y enseñar a mis hermanos que no somos extranjeros para comer cosa mortecina o para comer comida que el Padre no nos ha mandado nunca, jamás en las Escrituras, porque Él nos pide que seamos santos. ¿Y cómo somos santos? Conforme lo que comemos. Así que bendiciones, nos encontramos si el Padre nos permite el lunes, así que Shabbat Shalom para los que guardan el Shabbat y para los que no, bueno, feliz fin de semana, que lo pasen súper lindo y que el Padre Eterno los bendiga. Shalom.